Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme nuevamente en este estudio que tenemos. Estamos en la lección número 4. Se llama La durabilidad de nuestra esperanza. La idea central nos dice que podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo. El pasaje bíblico va a ser en 1 de Pedro 3, 8 al 17. Aquí en la aplicación para la vida nos está diciendo que una de las realidades más difíciles en esta vida es el sufrimiento. Muchas personas no quieren acercarse a la vida cristiana, la rechazan, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso, un Dios que es toda bondad, todo amor, cómo es posible que Él permita que haya sufrimiento aquí en este mundo? ¿Cómo es posible que haya tanta maldad, tanta cosa que pasa, verdad, tanta injusticia? Entonces dicen, explícame, dice, cómo tú, ese Cristo, que ese Dios que tú me estás hablando, que me estás predicando, ¿por qué permite que pase todo eso? Hermanos, nosotros sabemos en realidad que desde el principio, por la causa de la desobediencia del hombre, hubo separación, ¿verdad?, de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es paz, es luz, es verdad. Pero Él tiene una razón moral por la cual permite que el mal exista. Cuando nuestro Señor Jesús vino aquí a este mundo, Él también sufrió. Él sufrió los dolores de la cruz. Él padeció como nadie, hermanos. Fue un sufrimiento intenso, como nosotros sabemos. Y Él lo soportó todo, lo pasó todo por amor a nosotros, para reconciliarnos por medio de su sufrimiento en la cruz, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, para unirnos nuevamente a Él, hermanos. Entonces, el sufrimiento pues existe y va a existir. Por eso nosotros predicamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es amor. Y por ese amor y ese sufrimiento que Él padeció, por ese sacrificio que Él hizo, nosotros al aceptarlo somos redimidos. Nosotros al aceptarlo sabemos que ahora no estamos solos, que Él no nos desampara, que Él está con nosotros y que Él es nuestra esperanza firme en medio del dolor y de lo que venga. Acompáñenme en oración un momento, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque estamos aquí nuevamente ante ti, Señor, para seguir aprendiendo, Señor, sobre las enseñanzas que tú nos quieres dar, Señor, para que aprendamos, Señor, a ser fortalecidos, aún en medio del sufrimiento, de las luchas y de las pruebas y de lo que venga, Señor, y estar conscientes que tú, a través de nuestro Señor Jesucristo, eres nuestra esperanza viva, y es la esperanza que nos mantiene firmes para continuar adelante. Gracias, Señor. Amén. Empezando, hermanos, el estudio aquí, en 1 de Pedro 3, 8 al 12, nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos, que sobre todo seamos todos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que nos amemos unos a otros fraternalmente, que seamos misericordiosos, que seamos amigables, que haya una unidad entre nosotros, que si alguien nos hace algo malo, ¿verdad?, que nosotros no paguemos mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, que nosotros seamos de bendición para otros hermanos, para otras personas, porque nosotros sabemos que nosotros para eso fuimos llamados también para heredar bendición. Ahora este versículo nos dice que porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En este versículo, hermanos, yo recuerdo una historia que escuché tiempo atrás de dos personas, que una persona era muy, muy mala en realidad, hacía mucho daño, no solo maldecía a todos, sino los atacaba con un arma, siempre andaba armado. Y había otra persona en ese mismo pueblo que era una persona que se apoyaba en este versículo. Él nunca hablaba mal de nadie. Nunca había una palabra, una frase mala que saliera de su boca. Bueno, este hombre que hacía el mal, un día tuvo un confrontamiento con un policía, ¿verdad? Que lo vino a arrestar. Y este hombre dijo, mira, dijo, tú, dijo, me tienes que matar a mí primero, dijo, porque si tú no lo haces, yo te voy a matar a ti. Al decir esto, se le fue encima al policía con esa arma y el policía no tuvo más remedio que dispararle. Ese hombre murió. Entonces, toda la gente de ese pueblo estaba hablando mal de ese hombre. Estaba diciendo cuántos habían estado en el hospital, cuántos habían sido heridos y maldecidos por él, cuántos todavía traían cicatrices, ¿verdad? De cuando él les había hecho daño con cuchillo o con a balazos o golpes o lo que sea, ¿verdad? Todos hablaban mal de ese hombre. Entonces llegó ahí este hombre que nunca hablaba cosa mala de nadie y él dijo, yo podría decir una cosa, dijo, que él tenía muy bonito color de ojos. A lo que otros dijeron, bueno, pues sí es verdad, tenía bonito color de ojos. Este hombre, hermanos, no encontró en realidad nada bueno que decir respecto al comportamiento de aquel hombre, ¿verdad? No pudo encontrar nada bueno, pero sin embargo, él buscó algo bueno que decir como quiera. Él hizo lo que dice aquí la palabra. Él puso freno a su lengua y no habló maldad. Nosotros sabemos, hermanos, que esta lengua es un miembro muy pequeñito, pero que se jacta de hacer grandes cosas. Porque con nuestra lengua, hermanos, nosotros podemos bendecir y podemos maldecir. Tiene un poder extraordinario. El poder de la vida y la muerte está aquí, en nuestra boca, en nuestras palabras. Y en realidad, este miembro tan pequeño que tenemos es indomable. Nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos dominar. Solamente con el poder del Espíritu Santo y la ayuda de nuestro Señor, ese miembro puede ser domado, puede ser dominado y sometido, ¿verdad? De no ser así, pues nos gana, nos lleva adelante, nos hace hablar cosas que no debemos hablar. Entonces debemos someterlo a la palabra de Dios, educarnos en la palabra y por medio de esa palabra bendita, dominar nuestra boca, nuestras palabras, ese miembro chiquito que quiere hacer tanta maldad. Continuando aquí, hermanos, dice que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que busquemos la paz y que la sigamos. Nosotros servimos a un Dios de amor, un Dios de paz. Entonces nosotros debemos también buscar la paz y seguirla. Nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. En Jueces 6:24 así lo llama, Jesús, príncipe de paz. Hermanos, entonces honremos a nuestro Señor buscando hacer el bien y seguir la paz. Los pacificadores, hermanos, son llamados hijos de Dios y nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Entonces busquemos esa paz y sigamos esa paz honrándolo a Él. Aquí nos dice también que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos
están atentos a sus oraciones. Los ojos de nuestro Señor están siempre sobre nosotros. Nosotros somos justos porque hemos sido justificados ya por la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Él está más consciente, Dios está más consciente de nosotros que nosotros de Él en realidad. Nosotros lo sabemos. Sus ojos siempre están pendientes de nosotros, hermanos. Y esto también me recuerda a mí una vez que yo fui a que me arreglaran la llanta de mi carro, ¿verdad? Y me dijo este hombre, dijo, pase y siéntese aquí en la oficina mientras espera que arregle su carro, dijo, su llanta. Entonces yo pasé y era una oficina, un lugar muy sencillo, muy humilde. Pero ahí enfrente en el mostrador tenía como un estante chiquito ahí y tenía varias golosinas ahí, tenía papitas, tenía chocolates, tenía chicles, tenía golosinas ahí, ¿verdad? Y arriba ahí tenía un papelito que decía 50 centavos cada uno. A un lado tenía una cajita como de Kleenex que tenía una rendijita donde tú podías poner los 50 centavos supuestamente. Y yo me sonreí y yo dije, qué curioso Señor, dije, qué Señor tan confianzudo, dije yo. ¿Quién le garantiza a Él que alguien se va a comer uno de esos dulces y le va a poner ahí los 50 centavos? Así pensé yo. Pero entonces me fijé otra vez y me di cuenta que así donde estaba la cajita enseguida tenía como un cartel chiquito que decía, Dios te está mirando. Y es verdad, hermanos, Dios nos está mirando en todo momento. Ese hombre ya sabía esa palabra corandeo, que los ojos de nuestro Señor siempre está atento a nosotros, a lo que hacemos, hermanos. Ahora dice que sus oídos están atentos también a nuestras oraciones, hermanos. Nuestro Padre Celestial, cuando nosotros andamos en sus caminos de justicia, ¿verdad? Él está atento a nuestras oraciones y Él siempre las contesta. Quizás no las conteste como nosotros creemos que la va a contestar o como nosotros queremos que la conteste, pero Él la contesta de acuerdo a su palabra y de acuerdo al llamado que ella tiene para nuestra vida, hermanos. Y estamos seguros que la respuesta de Él que da a nuestras oraciones siempre va a ser para nuestro bien, porque Él nos ama en gran manera. Por eso nos salvó, por eso nos rescató, por su amor divino, hermanos. Ahora que últimamente dice, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Dios es un Dios de amor, es toda bondad, toda dulzura. Entonces, en Él no hay ninguna maldad, Él no puede ver el mal. Por eso su rostro está en contra de aquellos que andan en caminos del mal. Ahora aquí abajo nos hace una pregunta. Dice, ¿puedes contar alguna experiencia en la que el dolor fue de provecho? Pues yo podría decir, por mi parte, que antes de que yo aceptara a mi Señor como Salvador, ¿verdad? Que yo estaba sufriendo intensamente. Yo habría mucho dolor en mi corazón porque pasaba por mucha angustia, por muchas dificultades, por muchas pruebas, como en mente todos pasamos cuando andamos lejos de los caminos de Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que yo tenía un dolor muy fuerte en mi vientre. Me habían detectado una enfermedad que, según habían dicho el doctor, era una enfermedad incurable. Esa enfermedad supuestamente iba a prosperar, a progresar conforme pasaran los años. No tenía remedio. Y curiosamente, cuando yo busqué a Dios, cuando clamé a Dios y le pedí ayuda, yo en ese momento en realidad no pensaba en ese dolor físico que tenía, que era un dolor en realidad muy fuerte que no le deseo a nadie. No pensaba en eso. En realidad ni pedí que me sanara de eso. Yo solamente le pedía a nuestro Señor que me ayudara, que yo quería cambiar mi vida,
que yo estaba cansada de sufrir, que yo quería que me rescatara en realidad, que estaba viviendo en un mundo de oscuridad, y reconocí ante Él que yo por mí misma, yo no me podía salvar, yo no podía hacer nada, no tenía la capacidad para salir de ahí. Entonces esa fue mi oración que hice yo. Y nuestro Señor me contestó. Esa misma semana alguien me presentó el Evangelio y yo acepté a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando yo acepté a Jesucristo, Él me salvó en ese instante, y no solamente me salvó, hermanos, sino también ese mismo día, ahí mismo, yo recibí la sanidad en mi cuerpo, esa sanidad física que yo tanto necesitaba, de esa enfermedad que me habían dicho que no tenía remedio y que iba a seguir prosperando porque era crónica. El Señor, si tú te das cuenta, hermanos, cuando lees en las palabras, en las escrituras, si tú te das cuenta, fíjate que donde Él habla de la salvación, ahí juntamente habla de la sanidad. Esos dos beneficios vienen juntos. Claro que hay muchos más beneficios que vienen con la salvación, pero yo me he dado cuenta que cuando habla salvación, juntamente habla de sanidad. Él es muy grande, hermanos, y muy misericordioso, y toda la honra y la gloria yo se la doy a Él, hermanos. Ahora aquí, continuando en la siguiente página, en 1 de Pedro 3, 13, 14, nos dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que si nosotros hacemos el bien, difícilmente alguien va a querer hacernos daño, ¿verdad? Porque si tú estás haciendo algo bien a alguien, pues no te van a querer en realidad hacer daño, y ese es un gran beneficio que tenemos ahí. Pero también nos dice que si nosotros padecemos por causa de la justicia, si nosotros, alguien nos está haciendo daño, aun cuando estamos haciendo justicia, dice que nosotros recordemos que somos bienaventurados, nosotros somos bendecidos. Entonces, de una manera u otra, tenemos un doble beneficio aquí. Dice, por lo tanto, no nos dejemos intimidar por temor de ellos, ni tampoco nos inquietemos, sabiendo, hermanos, que tenemos esos doble beneficios. Entonces no tengamos miedo ni nos inquietemos. Una vez dijo el pastor si ustedes recuerdan, dijo el pastor a nosotros, dijo, hermanos, dijo, nosotros, dijo, ya tenemos la victoria, nada más necesitamos terminar la carrera. Y ese fue en realidad una cosa que me gustó mucho cuando él nos dijo eso, y es una gran verdad, hermanos. Ahora aquí, más abajo nos dice, ¿cómo podemos pensar en las tribulaciones a causa de Cristo como una inversión? Bueno, en realidad la respuesta ya está aquí en el versículo que acabo de leer, ¿verdad? Porque dice, porque si nosotros hacemos el bien, es probable que nadie quiera hacernos daño, por un lado, y que si nosotros sufrimos haciendo la justicia, entonces como quiera somos bendecidos. Es en realidad una doble ganancia que tenemos, porque de un modo o de otro nosotros sabemos que vamos a recibir la recompensa que Dios ya tiene para nosotros al final de esta carrera. Amén, hermanos. Continuando aquí, en 1 de Pedro 3, 15, 17, dice la palabra, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén, hermanos. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros santifiquemos a nuestro Dios, que nosotros lo honremos en nuestros corazones, porque Él merece reverencia, Él merece ser honrado, hermanos. Y también nos dice que nosotros estemos siempre preparados para defender defensa con humildad. Defensa cuando nos pidan razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando alguien venga y nos dice, ¿por qué si tú estás pasando por tantos problemas? ¿Por qué si tú te pasó esto, estás sufriendo aquí o allá? ¿Por qué tienes esa esperanza de que Dios está contigo? ¿En qué te basas? ¿En qué basas tú esa esperanza? Nos preguntan. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para contestar en buena conciencia, contestar humildemente, hermanos, y darles ahí el evangelio y dar quizás nuestro testimonio. Ahí puede ser una buena oportunidad para decir de dónde nos sacó nuestro Señor y lo que ha hecho en nuestra vida, y que nosotros aún no somos perfectos, ¿verdad? Pero Él nos está transformando día tras día y nos sostiene, y en medio de las pruebas no nos desampara. Él nos ayuda a seguir hacia adelante, hermanos. Él es la razón en realidad de nuestra esperanza, esa esperanza viva que está dentro de nosotros, hermanos. Al hacer así, entonces dice que aquellas personas que murmuran de nosotros como malhechores y los que nos calumnian, entonces ellos serán avergonzados cuando vean nuestra buena conducta que tenemos en Cristo Jesús. Cuando vean ese cambio, ellos van a ser avergonzados, hermanos. Porque mejor es que nosotros padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nosotros sabemos que a muchas personas, muchos hermanos en Cristo que están ahorita padeciendo persecución, están padeciendo por hacer el bien, hermanos. Pero ellos tienen ya la bendición, tienen la bendición de nuestro Señor Jesucristo, porque dice aquí que es mejor que padezcamos haciendo el bien. Y si la voluntad de Dios que ellos pasen por esa tribulación, por esas luchas, por esas pruebas, sabemos que en medio de eso, de todo eso, ellos también están siendo fortalecidos en su fe, y la fe en Cristo es la que los mantiene firmes, esa esperanza los mantiene firmes para seguir adelante, para avanzar, hermanos. Ahora, si nosotros vamos a sufrir haciendo el mal, entonces eso en realidad es porque nosotros, por nuestra necedad o porque andamos lejos de nuestro Señor, entonces sufrimos mal, y ese sería un mal que nosotros nos buscamos, que nosotros merecemos. Ahora aquí tiene otra pregunta más que nos está diciendo: ¿qué sucedió la última vez que testificaste de tu fe en Cristo? Pues yo te podría decir en realidad, y me da vergüenza decirte esto, que la última vez que yo testifiqué a alguien de nuestro Señor Jesucristo, así de uno en uno, fue antes de que empezara esta pandemia. Ya después que empezó todo esto, ha sido en realidad un poco más difícil querer hablar con la gente así de uno en uno, porque la gente tiene temor y en realidad no se quiere acercar mucho a uno. Muy a duras penas te aceptan un tratado o aceptan que tú ores por ellos, entonces es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero en realidad, que yo recuerdo, una de las últimas veces que yo estuve testificando de mi fe en Cristo, estuve testificando con esta persona, que ella pues estaba en un gran sufrimiento, ¿verdad? Y le di parte de mi testimonio, y ella me dijo, yo quiero conocer a ese Cristo del que tú me estás hablando, dijo. Yo he pasado, dijo, por muchas cosas, por muchos problemas y por mucho dolor, dijo. Entonces dijo, yo he intentado
muchísimas cosas, dijo, y nada me ha resultado bien, sigo batallando. Yo quiero conocer a ese Jesús del que tú me estás hablando, me dijo así. Entonces, desde luego, yo le presenté a ella el plan de salvación y ella aceptó a Cristo. Y vi en realidad que en ella había mucho dolor, y lo aceptó con todo su corazón. Pero ahí, hermanos, yo me avergüenza decirte que ahí yo cometí pues un error, o más bien no hice lo que debería de hacer, porque en realidad, y esto va a contestar la última pregunta que hice, ¿qué pasos puedes dar en el futuro para ser un mejor apologista? Mi error ahí fue que cuando ella aceptó a Jesucristo, yo no le pedí un número de teléfono para comunicarme con ella, no, digamos, abrí una puerta, ¿verdad? O decirle yo, mira, ten mi número de teléfono, háblame, que buscara la manera de ministrar de verdad, de alimentarla, de seguir alimentando en la palabra de Dios, de discipularla, vaya, en otras palabras. Entonces yo ahí me descuidé pues bastante mal, y es una cosa que yo tengo que tener cuidado, porque cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ella ha vuelto a nacer, y ella era una niña en Cristo y necesitaba de ese alimento, necesitaba más de esa palabra, necesitaba más que alguien la guiara en lo que es el aceptar a Cristo, en lo que es caminar con Cristo, porque de no ser así, hermanos, cuando el dolor y las luchas, las pruebas puedan volver a venir, porque van a volver a venir, ¿verdad? Entonces hay peligro de que esta persona diga, pues a lo mejor me estaba yendo mejor antes de que aceptara a Cristo, pues ¿dónde está ese Jesús que dice que me va a ayudar, verdad? Y quizás se pueda desanimar y apartar. Entonces yo digo ahí, pues yo me culpo porque debí haber discipulado a esta persona. Ahora el pastor, como nosotros sabemos, nos está dando esas clases de discipulado, hermanos. Y si tú no las estás tomando ahorita, yo quisiera animarte que te unas al grupo, porque esas clases son muy importantes, porque en realidad sí, nosotros es nuestro deber predicar el Evangelio, es nuestro deber hablarle a otras personas de Cristo, porque hay muchas personas que aún no lo conoces, muchas personas que están todavía perdidas y que están sufriendo, y por causa del sufrimiento a veces hasta se suicidan, están desesperadas, no saben qué hacer, hermanos. Entonces, si nosotros vamos a ministrar la palabra a esas personas, también tenemos que saber cómo discipularlas. Por eso estas clases que el pastor nos está dando ahorita son muy importantes, hermanos. Y te digo, te repito una vez más, si tú no te has inscrito para tomar estas clases, por favor hazlo. Hazlo, hermanos, porque los tiempos cada día se están poniendo más duros y necesitamos nosotros enfocar más en traer esas almas a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Aquí al finalizar dice, está enfatizando en que nosotros, para poder soportar el sufrimiento, la única manera es porque nuestra esperanza, deben recordar que nuestra esperanza está solamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahorita el tiempo ya se me está terminando, entonces, si me permites, hermano, antes de despedirme, quisiera que inclines tu rostro un momento y hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres la esperanza de nuestra fe, Señor. Nuestro Señor Jesucristo es la esperanza que perdura, Señor. Esa esperanza que nos ayuda a soportar el dolor cuando el dolor viene, a pasar por sufrimiento, Señor. Y que pase lo que pase, Señor, sabemos que no estamos solos y que tú nos mantienes firmes, Padre Santo, para seguir adelante en este camino que nosotros no sabemos, Señor, qué más viene o qué más va a pasar. En el nombre de mi Hijo Jesucristo, Padre, yo te doy gracias por estas enseñanzas y te pido que nos ayudes a aplicarlas en nuestra vida. Que seamos, Señor,
hacedores y no solamente oidores de la palabra. En el nombre de mi Jesucristo te doy gracias. Amén. Gracias, gracias hermanos. Dios los bendiga y pasen buen día.